47 vamos a leer los 5 primeros versículos, lo haremos de la manera acostumbrada. Yo leo el versículo 1, usted seguirá con el versículo 2, para que todos podamos leer el versículo 5. Repito, Ezequiel capítulo 47. Saludo a los hermanos que también nos están mirando por Zoom. Dios les bendiga a todos ellos que no han podido estar con nosotros. Reciban saludos de mi esposa, hermanos. Gracias a Dios ha llegado bien, sin ningún problema. Ese niño se portó genial en el avión, eso no le dio problema alguno, solamente que se movía por todas partes, le cogía los libros a los vecinos, le cogía la almohada al otro, y eso era tremendo, pero gracias a Dios está bien. Y agradezco a toda la iglesia por su cariño también mostrado hacia mí estos días y hacia mi familia. Gracias por sus oraciones. Ezequiel 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Sigan, por favor. Amén. Ezequiel 47, verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Sigan, por favor. Todos el verso 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino. Digan gloria a Dios, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Quiero, hermanos, hoy transmitirles un pensamiento que el Señor puso en mi corazón con el tema medidas y profundidad. Ese es el tema que quiero tratar con ustedes con la ayuda del Señor. Quiero darles un dato para que usted de pronto lo tenga claro. Aquí dice 1000 codos. Eso era una medida que se utilizaba en aquel entonces, que corresponde a 500 metros. Entonces es como para que lo tengamos ahí presente. Medidas y profundidad. Bueno, estaba pensando, hermanos, en una pregunta que quisiera que usted se hiciera personalmente. ¿Cuáles son sus ambiciones en Dios? ¿Qué cosas usted desea vivir en Dios? Porque yo creo que todos los que estamos acá, si de pronto no éramos gente que soñaba en el mundo, aquí, cuando conocimos a Cristo, comenzamos realmente a soñar, a desear, porque Dios nos devuelve la ilusión de la vida. Entonces, de hecho, las ilusiones y los deseos crecen en todos los aspectos. Y uno que nace en esta nueva vida en Cristo, le nacen también sueños y deseos en Dios. Amén. Bueno, entonces quisiera dar la oportunidad a 2 o 3 hermanos que quisieran compartir qué cosa quieren experimentar en Dios. Es un ejercicio que quiero hacer. Alguno que quiera participar, ¿qué cosa ha deseado en su vida cristiana desde que usted se convirtió al Señor? Que usted tiene ahí, que quisiera lograrlo. De pronto algo que usted ha visto en la vida de alguien que usted admira, y usted dice, me encantaría vivir eso en Dios. Bueno, quiero darle una oportunidad a alguien, rápidamente. 2 o 3 que quieran participar. Mano, John Jairo. Pastor, yo cuando empecé, había un hermano en la iglesia que
Ministrar. Amén. Amén. ¿Qué otro hermano tiene de pronto, hermana Flor? Yo mis sueños, al principio era que anhelaba, yo predicar, ser misionera, hablar a las calles, o sea, vamos, y yo aquí escuchaba predicar, me comía tanto esa prédica que la sabía de memoria así fuera de unas 40 o una hora. Se me quedaba en la memoria todita, del deseo que yo tenía, o sea, de la pasión que me traía. ¿Qué otro hermano de pronto quiera compartir? ¿Qué sueño? Hermana Andrea. Bueno, siempre, desde pequeña, siempre tenía un sueño. Y el sueño que yo tenía era siempre, no sé, poder salir a predicar el evangelio por todas partes. Pero, sobre todo, ganar muchas almas para Cristo. Y, bueno, ese sigue siendo mi anhelo. Vean, hermanos, yo creo que todo cristiano siempre tiene un sueño espiritual, alcanzar algo. Alcanzar algo. Muchos de esos sueños nacen cuando uno los ve realidad en otro. Lo que le pasó al hermano John Jairo, el hermano se sintió inspirado por la forma en que esta persona transmitía, este hermano ministraba. Sé que hay otros que han soñado con vivir experiencias sobrenaturales. Hay otros que sueñan con ser usados. Señor, úseme. O sea, quisiera que me usara de una manera diferente. Quisiera ser una persona llena de unción. Yo he conocido hermanos que oran para que Dios los use sanando enfermos. Ese es un sueño que tienen, Señor. Yo quiero ver un enfermo sanarse. Conocí el caso de un hermano que oró muchos años por ver un muerto resucitar. Dios se lo concedió. Pero me refiero a esos, a esos regalos que uno quisiera ver. Esas cosas maravillosas con las que un cristiano debiera tenerlas. Lo raro es no tener eso. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto a todos los que están acá, todos acá tienen como un deseo por alcanzar algo que quizá todavía no han alcanzado. Y vino a mi mente uno de los deportes que me encantaría practicar algún día de mi vida: el buceo. No sé quién ha tenido esa oportunidad, pero esto debe ser muy emocionante. Porque la idea no es solo meterse debajo del agua. Es que debajo del agua hay una cantidad de maravillas que solo son visibles si te metes, porque no están en el exterior. Esas cosas están al alcance de todos. Cuando uno piensa de pronto en lo que hay debajo del mar, esos corales tan lindos, tan hermosos que hay, realmente eso está al alcance de todos. Lo que pasa es que no todos están dispuestos a pagar el precio que tienen que tener. No a todo el mundo le nace el deseo de hacerlo. No todo el mundo tiene como el coraje de decir, bueno, me voy a poner este equipo y tendré que lidiar con el peso de la bombona que tengo atrás, la botella esa de oxígeno. Es decir, no todo el mundo está dispuesto a eso. Aquí se me está presentando una historia. Hay una visión que tiene un nombre. Yo quiero que usted me permita como observar algo que es las profundidades en Dios. He venido pensando un poco en esto estos días y sentí en mi corazón transmitírselo a ustedes. Estamos hablando, cuando hablamos de estas profundidades, estamos hablando de esas riquezas y esos anhelos, esos tesoros que deseamos encontrar. Haga de cuenta esos corales que están debajo del mar, aquellas experiencias maravillosas. Alguno diría, yo sueño con tener una vida de oración fuera de lo normal.
Alguno diría, yo anhelo ser una persona en la que operen los dones del Espíritu Santo. Bueno, esas profundidades, ese nivel de poder que ambiciona, que desea, ese grado de unción, esa sabiduría que busca, ese respaldo que desea, esos milagros que quiere experimentar, solo están en la profundidad. ¿Están al alcance de todos? Sí, pero son profundas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33. El apóstol la lanza como una expresión de alabanza, es como un cántico que le brota y dice: oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Dios. Todo lo que uno anhela ver en Dios está allí, pero está profundo. Eso habla de internarse, de meterse, como de nadar hacia abajo. No estamos hablando de estar en una lancha encima de la superficie. Estoy hablando de bajarse de la lancha y meterse en el agua. Yo he conocido vidas de personas que realmente son personas que se les nota una vida de profundidad en Dios. Yo no sé si usted ha conocido a alguien así, pero yo por lo menos he conocido de los dos. He conocido gente que es profunda en Dios y he conocido gente que solo anda en lanchas. Sí. Y se sientan en la lancha a pescar y que Dios les saque el pececito a la superficie y viven de eso. Y son fieles de esa manera y ambicionan una cantidad de cosas que no saldrán a la superficie. Tendrás que meterte tú. He conocido personas, hermano, que tienen un nivel de unción He conocido personas que son usadas por Dios de una manera que no es que a uno le dé envidia, sino que a uno le nace como el deseo de decirme, yo quiero ser así. Hay personas con una sabiduría, una vida cristiana como tan palpable que uno diría, Dios mío, ¿cómo anhelo yo ser eso? Bueno, pero es que ¿cuál es el secreto? ¿Por qué hay cristianos que logran eso y hay otros que no? No se trata que Dios haga acepción de personas. No se trata de eso. Porque las riquezas y las profundidades están para todos. Y están reservadas para los hijos de Dios. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Versículo 9. Ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Este texto no está hablando del cielo ni de lo que Dios tiene preparado allá. Eso está hablando de precisamente las riquezas que Él tiene preparadas a los que le aman, de aquellas cosas que Dios quiere entregarle a sus hijos. ¿Usted cree que Dios no quiere usarlo? ¿Usted cree que Dios no le quiere dar esa doble porción de poder? ¿Usted cree que Dios no quiere a usted llevarlo lejos? ¿Usted cree que Dios está obstaculizando ese deseo? Antes diría yo que es Él quien provoca esos deseos. Él es el primero que los promueve. Si regresamos a Ezequiel 47,
El agua que está saliendo del templo representa el ambiente del Espíritu. Representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu. Y usted verá que primero era una especie de charquito que salía, que apenas mojaba la planta de los pies del profeta y llegaba a los tobillos. ¿Cuánto hay del suelo al tobillo? No se puede decir que no era agua. Sí era agua, pero solo le llegaba a los tobillos. Y me encanta esa expresión del versículo 2, versículo 3. Y dice que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Es decir, me metió en el ambiente. Y sí, tuve experiencias bonitas, maravillosas, y se me mojaron los pies, experimenté algo bonito. Pero me llama la atención el verso 4, donde dice el escritor, Ezequiel está diciendo, midió otros 1000. Como quien dice, el que estaba guiando a Ezequiel le dijo a Ezequiel, esto no es todo, hay algo más. Vamos más adelante, métete un poco más en la profundidad para que descubras. Y Ezequiel, mientras más se metía, más agua había. Ya le llegaba a las rodillas y de pronto él estaba ya contento y él decía, esto es maravilloso, porque lo que estaba experimentando era algo grande. Y esto me lleva a pensar a veces en las circunstancias que nosotros vivimos como cristianos, y vivimos cosas bonitas y gloria a Dios, pero a veces como que nos quedamos ahí. Y a veces uno piensa, bueno, pero ya será esto lo que Dios quiere conmigo, será esto porque no hay nada más. Pero ahí nos muestra la palabra, hay un ángel por delante con una medida, ven, hay otros 500 metros más. Vamos a meternos un poco más a ver qué más descubrimos. Es una manera de Dios decirle a la iglesia hoy, en Cristo siempre habrá más. Siempre. Tú podrás haber avanzado, yo no sé dónde estarás metido en el agua del Espíritu, si te llega a los tobillos, si te llega a las rodillas, pero hoy Dios le está haciendo una invitación. ¿Quieres eso? Métete. Resulta que el hombre se metió, esto se dañó. Y ya el agua no le llegaba a las rodillas, le llegaban los lomos. Es decir, parece que es otro nivel. Había experimentado cosas hermosas, pero Dios le dice, no, hay más. Hay más, métase más, que yo tengo más para usted. Tengo más abundancia, tengo más gloria, tengo más tesoros, tengo una cantidad de cosas para darte, pero depende de ti, métete más. El ángel vuelve a medir otro más y resulta que ya el agua lo tapaba. Y a menos que nadara se ahogaba dentro del río. Alabanzas al Señor. Entonces yo quisiera hoy despertarlo a usted por medio de la palabra a la realidad de meterse más en el ambiente del Espíritu si quiere descubrir esas profundidades que anhela. Recuerde, eso no lo va a encontrar cuando el agüita le llegue a los tobillos. Tendrá que meterse. Pero resulta que por mucho que usted avance, por mucho que usted experimente, por mucho que usted tenga, parece que la voz de Job siempre va a estar presente. Capítulo 26 del libro de Job, verso 14.
hablando de lo que el hombre puede llegar a conocer de Dios. Mire lo que dice Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo ¿qué? ¿Qué cosa, hermanos? Como quien dice, por más de que usted nade y se meta, y usted dice, uy no, yo he logrado mucho en Dios, yo he alcanzado mucho. Parece que este hombre llamado Job le dice, usted no se ha metido ni al camino. Ese es el ABC, ese es el inicio. ¿Se imagina todo lo que hay en Dios por descubrir? ¿Se imagina todo lo que hay en Dios por alcanzar? ¿Se imagina todo lo que hay en Dios por obtener? ¿Cuál es el problema que tenemos? Porque hay cristianos como detenidos, porque hay cristianos que solo se quedan sentados anhelando lo que otros tienen, precisamente porque no son conscientes de que en Dios siempre hay más. Siempre. No importa el tiempo que usted lleve en el Señor es infinito. Por mucho que usted se meta, jamás entenderá, jamás logrará descubrirlo todo. En Él siempre hay más gloria, siempre hay más poder, en Él siempre hay más unción, en Él siempre hay cosas nuevas. Él es un océano infinito de gloria, Él es un océano infinito de poder. Pero el peor error que comete un cristiano es pensar que Dios ya no tiene nada nuevo para la vida. Eso es lo peor que puede usted hacer. Porque eso es como si Ezequiel dijera, no, ya tengo el agua en los tobillos, ya no hay nada más. Se hubiera perdido de todo lo que iba a tener por delante. Alguno dice, bueno, ya yo estoy sirviendo en la iglesia y ya Dios me salvó y pero hay mucho más allá. Hay algo más de que se te hayan perdonado los pecados. Entiéndelo. No, pues yo ya estoy acá sirviendo a Dios en un comité. Pero es que eso no es todo. Hay algo mucho más profundo. Y alguno dice, yo he logrado que Dios me use, pero eso no es todo. Hay algo mucho más allá que el hecho de que Dios te use. Pero ¿qué puede haber más? Pues métete a ver qué encuentras. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero yo quisiera devolverme un poco en la historia para que entendamos por qué el agua existía y por qué el agua salía del templo. Y lo primero que quiero que miremos es la razón por la cual nos detenemos nosotros y a veces creemos que Dios no nos puede dar esas profundidades. Lo primero que ocurre acá es porque nosotros nos llenamos de excusas. Si yo le pregunto, y voy a usar las personas que me dijeron su sueño y su anhelo, pero es como si se los dijera a todos. El hermano John Jairo dijo, yo siempre he anhelado, y yo le pregunto, ¿por qué no lo ha hecho? O le pregunto a la hermana Andrea o a la hermana Flor, ¿por qué no lo han logrado? Me hago entender. Es una pregunta que le hago a usted también y que me hago a mí mismo, que todos hemos tenido esos sueños. ¿Por qué no los ha logrado? ¿Me siguen? Estamos hablando de un hombre llamado Ezequiel que tuvo una grandísima experiencia de llegar a unas profundidades que cualquiera diría, oye, yo quiero vivir eso. Pero la primera excusa que nosotros tenemos es que nos comparamos con el resto. Y uno dice, es que yo no soy como él. Es que yo no tengo lo que él tiene, yo no tengo lo que ella tiene, a mí me falta mucho para eso. Entonces uno se llena de tantos motivos para justificar el hecho de que no ha alcanzado esa profundidad.
Pero quiero mostrarle algo a la luz de la Escritura. Ezequiel capítulo 1. Versículo 3. ¿Qué dice la Biblia de Ezequiel? Vino palabra de Jehová, ¿a quién? Al sacerdote. Entonces, cualquiera diría, pues con razón. Pues todo lo que vivió, pues que era sacerdote. ¿Me siguen, hermanos? Con razón, es que era sacerdote. Entonces, claro, ¿cómo Dios no va a usar a un sacerdote? Pero claro, yo soy una persona normal, yo no soy sacerdote, yo no tengo nada de eso. Entonces, lo que estoy anhelando como que no es para mí. Lo primero que una persona o que un cristiano hace es como que se compara con otro y comienza a mirar que ese otro tiene cosas que yo no tengo y ese otro tiene habilidades que yo no tengo. Entonces eso que yo estoy deseando no es para mí. Sin embargo, me llama la atención que de pronto todos los judíos que estaban en aquel entonces ahí, porque ahora hablaremos de eso, que estaban ahí con Ezequiel, que quizá lo llamaban sacerdote Ezequiel. Sacerdote, buenos días. Y todos lo llamaban así. Sacerdote quiere que lo ayuden en algo. Todos lo llamaban así. Pero mire cómo lo llamaba Dios. Capítulo 2 de Ezequiel, verso 1. Mire cómo lo llama Dios. Qué interesante. Y me dijo, sacerdote, ponte en pie. ¿Cómo le dijo? Hijo de hombre. Yo no sé si a usted le llama la atención por qué razón la forma en la que Dios se refería a Ezequiel era pasando por encima de su posición y de su título y de lo que tuviera. Dios le decía, yo te veo a ti igual que a todos. Yo en ti no veo nada especial. Tu posición para mí no es algo que me inspire para que tú puedas tener lo que quiero darte. Tú eres un hombre igual que todos. Y de hecho usted lee el libro de Ezequiel y usted va a encontrar que todas las veces que Dios le habló a Ezequiel le dijo así, hijo de hombre. Como diciéndole de alguna manera, eres un hombre común y corriente para mí. Y lo que te voy a dar no es porque seas especial o diferente a los demás. Porque eres igualito, tienes las mismas debilidades, tienes las mismas circunstancias. Así que, amado hermano, si Dios le ha dado a usted un sueño o un anhelo, usted no se puede justificar en que usted no tiene lo que tiene él o lo que no tiene lo que tiene ella. Para Dios todos somos exactamente iguales, desde el pastor hasta el recién convertido. Nadie tiene privilegios, nadie tiene una posición más alta que otra. Todos somos hombres, seres humanos, hijos de Dios. Y para todos está la bendición, para todos está la riqueza, para todos está la gloria preparada, para todos sin distinción. Así que usted no puede colocar como excusa el hecho de que no tiene o que no es. A veces, si yo le pregunto a alguno, ¿por qué no ha logrado eso que quiere lograr? Alguno le echa la culpa a la situación que está viviendo. ¿Sí me hago entender? Es que, pastor, es que si yo no estuviera en esta circunstancia, si yo tuviera más tiempo para ir al culto, si tuviera un empleo que me permitiera, si yo pudiera pasar más tiempo en la iglesia, es que si no tuviera esta presión familiar, me estoy haciendo entender. Porque a veces uno cree también que las profundidades y la gloria de Dios se consigue dependiendo de las circunstancias. Ahora le voy a mostrar qué fue lo que pasó con Ezequiel. Capítulo 1 de Ezequiel. Para que se dé cuenta que la situación de Ezequiel no era la mejor.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de mi familia en la plaza central. ¿En medio de qué? Estamos hablando de que él primero no está en su tierra, está viviendo en el extranjero, pero él no está trabajando como usted está trabajando. Él no le están dando documentación como algunos ya tienen u otros están tramitando. Estamos hablando de una situación de esclavitud, donde él tenía amos por encima, donde la situación no era nada favorable, donde todo era contrario. Pero a pesar de eso, ¿qué dice? Los cielos, ¿qué dice, hermanos? ¿Y qué le pasó? Vea, alguno cree que lo que necesita, Señor, yo necesito comprar un inalámbrico porque un día me voy a caer acá. ¿Alguien cree que necesita una estimulación externa para poder lograr eso? Señor, si usted me cambia el trabajo, yo voy a tener ese deseo y esas ganas por lograr aquello. ¿Alguno cree eso? Si yo tuviera aquello, Señor, entonces uno a veces quiere acomodar las circunstancias externas para poder lograr eso que desea lograr en Dios. Pero resulta que eso no va a cambiar. Porque lo curioso acá es que Dios no sacó a Ezequiel del cautiverio y lo llevó a su tierra para que viviera lo que vivió. No. Es más, algunos de los que estamos acá tenemos sueños en Dios, pero ¿sabe qué hacemos con ellos? Ni los volteamos a mirar. Uno dice, ¿para qué le voto mente a eso si eso no va a pasar? No digo que digan amén los que lo han pensado, porque seguro el amén sería muy fuerte. ¿Para qué? Parece que el hambre y el deseo por esa profundidad se ha ido perdiendo. Parece que el hambre y el anhelo por aquellas cosas que soñábamos cuando recién nos convertimos se ha ido como apagando. Porque las circunstancias no son las mejores. Estoy demasiado agobiado porque no encuentro trabajo, o estoy demasiado agobiado porque tengo mucho trabajo. Entonces, ¿qué? Agobiado porque no tienes trabajo y por eso no puedes buscar a Dios porque tienes que pagar y no tienes con qué. Y agobiado porque no puedes buscar a Dios porque tienes demasiado trabajo y no tienes tiempo. ¿Sí me hago entender? Y parece que el hambre y el deseo por aquella profundidad se ha ido perdiendo. Sin embargo, me hice una pregunta. Todos estaban en cautiverio. Ezequiel no era el único sacerdote en cautiverio. Mi pregunta fue, ¿por qué solo Ezequiel vivió esa profundidad? ¿Por qué Ezequiel, en medio de la crisis que tenía, encontró ese río? Cuando la circunstancia no era la mejor, cuando él era un hombre común y corriente sin nada especial, ¿cómo encontró Ezequiel eso? Y aquí es donde Dios trató conmigo. Es esa motivación, hermano, por encontrar eso que no anhela. Esa motivación no viene del exterior. Esa motivación es un hambre que nace del interior. Uno no le da hambre porque uno vea comida o no vea, no, el hambre le nace a uno de adentro. Le nace a uno. Hermanos, el problema por el cual no logramos aquello que queremos no es culpa porque yo no tenga aquello, o no es culpa de la circunstancia, es culpa de que no hay deseo por eso. No hay hambre por eso, se quedó en un deseo y ahí murió.
Pero casi que me parece mirar la vida de este hombre Ezequiel, que todos los días se levantaba, veía sus cadenas, veía su duro trabajo, veía sus situaciones, y parece que él por dentro decía: Señor, anhelo tu gloria, anhelo tu poder en medio de esta situación. Yo no puedo esperar que esto cambie. Yo necesito ver tu gloria, necesito ver tu poder. Qué cosa tan maravillosa. Moisés no pidió ver la gloria de Dios en la tierra prometida, pidió verla en medio del desierto, porque el hambre por Dios nace. El asunto es que vivimos un tiempo donde los cristianos nos conformamos con el día a día, con la oración del ratito, y nos conformamos con lo que tenemos, con el agüita a los tobillos, con tener una barquita y nadar allí. Pero parece que el hambre por la profundidad, el deseo por lo que está allá, el deseo por el tesoro, por esa unción que quieres, el deseo por eso que anhelas, se está muriendo. No hay eso. Entonces no podemos decir que Dios hace acepción de personas, que a unos sí le da y a otros no le da. No podemos catalogar a Dios de eso. Dios es un ser imparcial. A todos nosotros como hijos nos ha dado la misma oportunidad, nos ha dado el mismo tiempo, nos ha dado los mismos meses, las mismas 24 horas. Las situaciones siempre serán adversas, pero eso depende de cuánta hambre tengas en tu interior. Dependerá de eso únicamente. Y aquí hay un hombre con hambre en medio de la situación, pero no hambre física, tiene hambre por una profundidad que el resto no ve. Tiene hambre por una profundidad que el resto no siente. Es increíble ver cristianos, hermanos, dentro de la congregación que tienen hambre por la gloria de Dios y lloran en las mañanas y dicen: Señor, muéstrame tu gloria, deseo tu poder. Como hay otros que no lo hacen y solo dicen: guárdame del pecado y manténme fiel. Y eso que sí oran, porque algunos se sostienen en pie ni siquiera porque busquen a Dios, sino porque otros lo sostienen en oración. Que si quitásemos las oraciones de esos, estos se caen porque ni siquiera hablan con Dios. Y sueñan con aquello que anhelan y ven a otros como Dios los usa. El Señor, yo quiero, pero solamente queda ahí. Y hoy quiero dirigirme a aquellos que tienen hambre. Quiero dirigirme a aquellos que tienen una necesidad, una pasión. Quiero dirigirme a aquellos que se acuestan pensando en ese anhelo. Quiero dirigirme a aquellos que en sus oraciones se dicen: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero quiero que me uses. Quiero dirigirme a aquellos que ese sueño los tiene constante en la cabeza, están trabajando y piensan: Señor, ¿cuándo se va a cumplir? Quiero dirigirme a ellos que tienen ese deseo por esa profundidad, porque lo que le aconteció a Ezequiel después solo le aconteció a él por esa hambre espiritual. Mire lo que ocurre en el capítulo 40, versículo 3. Ezequiel comienza a ver cosas que el resto no ve y a experimentar cosas que el resto no experimenta. Mire lo que dice el verso 3. Me llevó allí. Qué triste que no dice nos llevó. Dice me llevó, porque hermanos, tristemente en la iglesia siempre serán más los que se quedan a la orilla que los que se meten en la profundidad. Entonces lo que ven los que se meten no lo ven los que se quedan acá. Y parece que Ezequiel
tiene un hambre por descubrir aquello y comienza a vivir cosas diferentes. Dice que se aparece un varón con un aspecto como de bronce y tiene un cordel de lino y también una caña como una regla de medir en su mano. Parece ser que esa profundidad necesita como de un guía. Parece que el que quiere llegar a ese tesoro, a esa profundidad, necesita de alguien que conozca el camino y le diga: es por aquí. ¿Quieres llegar a eso? Te voy a poner un guía. ¿Me estoy haciendo entender? Y casi que del capítulo 40 al 47 encontramos el camino por el que Dios lleva a Ezequiel para descubrir esas profundidades. Y hay alguien delante, hay un ángel, hay una presencia de alguien que va delante diciéndole: Ezequiel, aquí, Ezequiel, allá, Ezequiel, mira esto, Ezequiel, mira aquello. Pero todo eso nace porque en Ezequiel hay hambre. Y Dios trató conmigo y habló a mi corazón, hermanos, que cuando una persona tiene hambre por la profundidad del Espíritu, óigame bien, no le estoy hablando a cualquier cristiano, solo aquel que tiene hambre por la profundidad en el Espíritu. Porque Dios no es tan básico. Dios tiene mucho. Demasiado más de lo que usted puede imaginar. Y solo aquel, únicamente aquel al que el alma le arde por encontrar eso, Dios le abre sus ojos para que vea el guía. A mí me llama la atención encontrar a cristianos tan perdidos dentro del cristianismo. El libro de Isaías dice: habrá una calzada que se llamará camino de santidad. El que camine por ese camino por torpe, ¿qué le va a pasar? Pero porque encontramos gente que en el camino parecen perdidos. No ven al guía. Y si no ven al guía, no saben por dónde ir. Yo me he encontrado cantidad de cristianos dentro del camino, hermanos, perdidos, con la vida enredada, con la vida perdida, que no saben para dónde van y no se han ido de la iglesia. Están aquí en todos los cultos, cantan, alaban y hasta adoran, pero están perdidos y como que preguntan: Señor, ¿y qué quieres hacer conmigo? Y pasan los años y ellos no saben el propósito que Dios tiene para con ellos, y parece que viven una vida cristiana como a la deriva. Y es increíble que haya tantos cristianos que al sol de hoy todavía no saben qué quiere Dios con ellos. Y hay casos de cristianos que sí saben lo que Dios quiere, pero les parece tan grande que creen que es imposible. Porque es un tesoro profundo. Pero le hablo a ese que quiere. Hoy Dios le va a abrir los ojos para que vea al guía. Es probable que este sermón solo sea para uno, porque créame que este tipo de enseñanzas no son muy recibidas por todos, porque hay gente muy cómoda en la barca. No se van al mundo, están aquí y viven su vida a día, su día a día en el Señor, y están acá y no se van. Así que este tipo de enseñanzas como que no les... Esto solo le mueve al que tiene hambre, al que le arde el alma, al que le arde el pecho por algo más. Me encantó la canción que compuso un hombre: algo más me dice el corazón, hay algo más. Y quisiera decirle a alguien en esta tarde: hay algo más en Dios que tú no has descubierto.
Hay algo más en Dios para ti que tú no has experimentado. Hay algo más de Dios para ti que tú no tienes ni idea de lo grande y maravilloso que es. Quiera Dios que esta tarde, a alguien se le incendie el alma por decir: quiero meterme en esa profundidad. Porque en el momento donde el Espíritu se encienda, Dios le abre los ojos al profeta y ve al guía. Yo le pregunto: ¿qué es la oración y la palabra de Dios para un cristiano normal? Todos responderían: bueno, esas son prácticas para un cristiano. ¿Están mintiendo? No están mintiendo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Para cualquier cristiano que está aquí, usted le pregunta: ¿es necesario orar? Usted dice: pues claro que sí. Usted le pregunta a un cristiano: ¿es necesario coger la Biblia todos los días y meditar en ella? Y todos dirían: claro que sí, por muy mal cristiano que sea. Pero esa es la posición del que está en la barca. Para el que tiene hambre por la profundidad, la vida devocional, oiga bien, la vida de oración y la palabra no es solo una práctica. Pero esto es solo para el que tiene hambre por eso. Usted pregúntele a los hombres que provocaron grandes avivamientos en la historia. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no es que Dios haga, es que uno las provoca. ¿Sí me hago entender? Señor, manda un avivamiento, pues provócalo. Señor, úsame, pues búscame. Señor, es que yo tengo un anhelo, pues ponte en ello. Es que yo quiero que hagas algo grande en esta ciudad, pues ponte las pilas. Pregunte cómo fue la vida de oración de los hombres que provocaron avivamientos. ¿Cómo era la vida de oración de ellos? Hombres que Dios usaba en los púlpitos en hacer milagros, hombres que Dios usaba en cosas maravillosas. ¿Cómo era la vida de ellos? Miren, hermanos, no se vaya muy lejos. Mire la vida del apóstol Pedro. Un hombre con demasiada profundidad en Dios. Pero dígame, ¿cómo era su vida devocional? En el capítulo 3 iba al templo a la hora de la oración. En el capítulo 10, ¿qué estaba haciendo cuando llegaron los mensajeros de Cornelio? Para el que recuerda, ¿qué estaba haciendo? Ayunando. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la tormenta? Capítulo 27 del libro de los Hechos. Cuando se le apareció el ángel, ¿qué estaba haciendo? Comiéndose una hamburguesa y viendo una película y se le aparece un ángel. Y Pablo, ¿qué cree usted que estaba haciendo? Entonces la pregunta es: ¿qué representa la oración y la palabra para alguien que tiene hambre? El guía. No es cualquier cosa. Para el que tiene hambre por ese deseo. Yo hoy puede que le esté hablando, hermanos, a un ministro en potencia. Puede que esté hablándole a un intercesor, a una intercesora que va a mover esta ciudad a punta de oración. Puede que le esté hablando a alguna persona que a través de sus manos Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer milagros. Puede que le esté hablando a alguien que ni siquiera sabe que es con él.
y que se mira a sí mismo y bueno, no voy a entrar en lo mismo que ya dije antes, pero hoy puede que le esté hablando a alguien de esa manera. Y lo primero que Dios quiere que entiendas es, te tiene que arder el alma para que entiendas la importancia de que me busques y me oigas. No puedes pretender tener profundidad si no hay un guía que te dice por dónde caminar. Olvídate de la unción si no hay quebrantamiento en la oración. Olvídate de eso. Olvídate de los milagros si tú no tienes tiempo para hablar con Dios. Olvídate de los ministerios si estás alejado de la palabra. ¿Cómo quieres que Dios te guíe para decirte por dónde? Olvídate de eso. Es demasiado profundo y te vas a ahogar. Es mejor que renuncies a esos sueños si no ves al guía. Qué triste, hermanos, es que uno tenga que hablar con servidores y con líderes que uno les pregunta, ¿cómo es su vida de oración? Pues yo trato. Yo antes de comer siempre oro, pastor. Me ha llamado la atención la línea en la que Dios ha ido tratando estos sermones con ustedes, hermanos, porque todos apuntan hacia lo mismo, como a restaurar esa vida de oración. Yo no sé si usted ha comparado cuando predica una persona y cuando predica otra, y uno dice, se siente algo distinto. No sé si le ha pasado cuando usted escucha a alguien cantar y escucha a otro cantar y usted dice, yo no siento lo mismo cuando fulano canta. Yo siento algo diferente es cuando él se para aquí. Yo no sé si usted ha visto líderes que dicen es que donde él pone la mano todo le sale, pero donde colocan a este siempre hay problemas. Siempre hay dificultades y uno cree que adquirir esa unción que tiene ese cantante, ese poder que tiene ese predicador o esa gloria que tiene ese líder, uno dice que es así de sencillo. No, pregúntele a qué hora se levanta. Pregúntele qué significa para él estar a solas con Dios. Pregúntele qué significa para él las escrituras y dices que para mí es el guía, el que me dice por dónde debo moverme en el ambiente del Espíritu. Vea, hermano, la vida en el Espíritu es tan real que necesitamos la guía de Dios para andar por ahí. Pero necesitamos volver a la oración, a la senda de la intimidad. Porque no habrá avivamiento si primero no hay una puerta cerrada. Ve, hermano, no habrán puertas abiertas en la iglesia para almas si primero no hay puertas cerradas en la iglesia con Dios. Nunca había dicho eso, hoy lo digo por primera vez. No habrán sanidades exteriores si primero la iglesia no se preocupa por sanarse a sí misma solas con Dios. No puedes pretender que Dios te use hablando afuera si primero no te preocupas porque Dios te hable a ti. Profundidad. Me llama la atención que el verso 3, este ángel tenía una caña para medir. Y yo me hice una pregunta, ¿qué fue lo que entendió Ezequiel al ver a este ser con esta caña? Él diría, algunas medidas irá a tomar. Y eso fue lo que me llamó la atención, hermano, porque cuando uno tiene comunión con Dios constante, me alegró mucho ver ese grupo de hermanos tan bonito que hubo hoy orando. Porque la oración y la palabra son las varas que miden las dimensiones del cristiano y determinarán si estás dando la medida o no. Pero claro,
¿Cómo te vas a dar cuenta si estás dando la medida, si ni siquiera tienes la regla, ni siquiera buscas? Primera de Juan capítulo 3 verso 20. Quiero decir algo acá, hermanos. ¿Cuáles son tus varas para medir tu vida con Dios? ¿Tu conciencia? Para mí no es malo. ¿Y qué importa que para ti no sea malo? Y si Dios dice lo contrario, ¿a quién le crees? Hay quienes se rigen por su conciencia y no por la palabra de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, algunos cristianos se han metido eso en la cabeza, es que para mí no es malo, y como no es pecado para mí, y algunos creen que solamente es así, que Dios, y no, hermanos, Dios a veces se pasa por alto la conciencia para medir la obediencia. Mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Díganlo conmigo, porque esto no me lo estoy inventando, usted lo está leyendo. Si nuestro corazón nos reprende, mayor vea, usted no puede dejarse guiar de su conciencia. Hay una regla más grande: la oración y la palabra. Usted no puede pretender alcanzar las profundidades simplemente diciendo: yo sé cómo vivo delante de Dios. No sea ingenuo. Las profundidades solo son por medio de la intimidad con Dios, no de la intimidad contigo mismo. Alabanzas a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que midió el ángel? Del capítulo 40 al 42, el ángel medía el templo. Estaba midiendo los muros del templo. Capítulo 40, verso 5 de Ezequiel. Y les voy a leer ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. 40 verso 5 de Ezequiel. El hombre o el ángel tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir, y midió el muro. Y a partir de ahí usted comienza a leer cómo el ángel comenzaba a medir el atrio, medía los muebles, medía las cámaras, medía las habitaciones, medía el largo, medía el ancho, medía la profundidad, todo lo medía. Mi pregunta es: ¿qué tiene que ver la medida del templo con la profundidad que anhelo? ¿Me siguen? Porque yo llamé este sermón medidas y profundidad. ¿Qué tiene que ver la A con la B? ¿Qué tiene que ver el que yo me quiera meter en el río con una medida? Mire lo que dice el capítulo 47 verso 1. Analice esto, hermano. Me hizo volver luego a la entrada de ¿dónde? ¿Y de qué casa estamos hablando? ¿De la casa mía? Del templo, del que están midiendo desde el capítulo 40. Y he aquí, las aguas salían de debajo del umbral de la casa. ¿Quiere esto decir que se necesita un templo con medidas correctas para que brote el agua de la profundidad espiritual? Voy a repetir eso. Se necesita un templo con las medidas correctas para que alguien se meta en la profundidad del espíritu. Sin templo no hay gloria. Sin las medidas correctas del templo no hay agua en la que nos podamos sumergir. Porque el agua salía ¿de dónde, hermanos?
Pastor, ¿usted está diciendo entonces que ese río sale de mí? Sí, porque usted es el templo. Mire cómo sale todo. Dios tiene una profundidad, pero esa profundidad usted la va a descubrir. Pero lo primero que tiene que hacer es que le nazca hambre. Si no hay hambre, no la va a descubrir. Cuando nazca hambre, Dios le va a mostrar un guía: la palabra y la oración. Y ese guía lo va a comenzar a medir a usted. Porque, hermanos, nosotros somos el templo. Y aquí la palabra de Dios tiene una regla que nos está. ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios? Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Pastor, yo quiero la profundidad de la gloria y yo quiero que Dios, yo he escuchado a mucha gente decir eso, y yo quiero que Dios me use y quiero que Dios me respalde y tú quieres muchas cosas. ¿Y cuánto mides? Y yo me preguntaba, ¿por qué se mide el templo? La respuesta es porque Dios exige una medida. Hermano, ¿usted cree que Dios le recibe todo tal cual usted se lo da? Hay un Dios que tiene una regla, su palabra, pero tú nunca vas a saber lo que mides si no tienes tiempo para hablar con Él. Hay lo que es peor, hay cristianos que se creen excelentes cristianos porque no hay un guía que les diga cómo están. No hay palabra de Dios en sus corazones. No existe la oración. Y el templo es alabanza. El templo es alabanza. Y de una manera indirecta, este ángel, al medir el templo, estaba midiendo la alabanza que el pueblo le estaba dando a Dios. El templo es el mayor epicentro de alabanza a Dios que existe, y nosotros somos ese templo. Alabarle es reconocer lo que Él hace y hacerlo con devoción y entrega. Y mi pregunta es, ¿qué medida tiene mi alabanza? Porque nosotros queremos gloria, nosotros queremos poder, tú quieres muchas cosas, pero primero, ¿cómo está la alabanza del templo? No, pues yo canto en el culto y yo alabo. ¿Quiere ver cuánto es la medida de la alabanza? Porque, hermanos, lo que les voy a mostrar acá, aquí usted se va a dar cuenta si está dando. Salmos 34, verso 1. Esta es la medida. Bendeciré a Jehová y su alabanza estará en mi boca. Así dice el texto. Mire la medida. Bendeciré a Jehová. El templo nunca se cierra para alabar. En todo tiempo. Es decir, que el templo que tiene la buena medida de alabanza es aquel templo que alaba, esté triste o esté alegre, esté bien o esté mal. Nunca cierra las puertas de la alabanza. Pero tenemos quienes quieren ser usados y no alaban como deben alabar. Están siendo hallados faltos en la alabanza. Su alabanza no es continua, su alabanza es circunstancial. Hoy me siento con ánimo y voy al culto. Hoy no quiero porque predica otro y no voy. Hoy no siento ganas de alabar y llegan acá y ponen cara de revólver y lo miran a uno feo. Y uno dice, esta gente, ¿qué? Este no tiene ganas de nada. Dios le está midiendo la alabanza, hermanos. ¿Quieres profundidad? ¿Cuánto alabas? ¿Cómo alabas? Tú eres el templo, entiéndelo bien. Y de ti nacerá la profundidad, a menos de que cierres el templo y cierres tu alabanza.
El templo, hermanos, es consagración. ¿Y sabe qué es consagración? Que todo lo que había en el templo tenía un uso exclusivo. Servir a Dios no se toca para otra cosa. Su templo, que es su cuerpo, únicamente tiene una medida, y es que todo lo que usted hace con su cuerpo es para glorificar. Esa es la medida. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres profundizar? ¿Cómo es la medida de tu consagración? Hubo un rey llamado Belsasar, capítulo 5 de Daniel, verso 2, que cogió los vasos del templo de Dios para emborracharse con ellos. Y hay quienes dicen: yo quiero que Dios me use y quiero la profundidad, pero Dios le mide su consagración y dice: es que tú estás usando tu cuerpo para otras cosas que a mí no me agradan. Pero ¿sabe cuándo se da uno cuenta de eso? Cuando uno ora, cuando uno lo busca. Porque, hermanos, esto de la oración y de la intimidad con Dios no solamente es hablar de aquí para allá. Dios a uno también le habla y le dice: estás fallando en esto, estás quitándome acá, o estás exagerando allá. Tienes que recortar, tienes que poner, tienes que quitar, tienes que igualar, tienes que hacer. Y eso únicamente si hay un guía que me está midiendo. Yo quisiera preguntarle a alguien: ¿qué hallaría Dios si midiera su consagración? ¿Qué hallaría Dios si midiera su sacrificio? Porque en el templo se hacen sacrificios, y la vara de medir en este caso es que a Dios se le tiene que dar, se le tiene que ofrecer lo que Él pida, no lo que a mí me dé la gana. Y se le tiene que dar lo mejor, no lo que yo quiera. Pero yo pregunto: ¿cuánto mide su sacrificio? ¿Tú le estás dando a Dios lo que Él pide o lo que tú quieres dar? ¿Le estás dando a Dios lo mejor o le estás dando a Dios lo que te sobra? Hermanos, después de encontrar esas medidas, parece que el ángel dijo: las medidas son correctas. Y comenzó el agua a salir. Y comenzó Ezequiel a nadar. Quiero que Dios me use. Es bonito deseo. La pregunta es: ¿cuánto mides? Pastor, no sé cuánto mido. Claro, no lo sabes porque no hay guía. Y no hay guía porque no tienes hambre por lo sobrenatural. Yo quise traerles, más que quise, Dios puso ese sentir en mí, porque sinceramente siento mucha tristeza por esos cristianos quietos, que no se les ve ningún avance, que están ahí. Sí, yo sirvo, pero por esos servidores que cumplen con lo que hacen, pero no quieren dejar una huella, no quieren dejar un impacto. Están ahí. A lo mejor te salves, es probable, pero te aseguro que te vas a perder de mucho, porque tu vida pudo haber sido otra cosa. Hoy voy a regalarle una oración al que quiera profundidad, al que de verdad entendió.